Durante 20 años he hecho política progresista consistente, declaró Santoro, inflando el pecho. La cumbre de Buenos Aires guardaba silencio, todos escuchando esta afirmación de consistencia. Pero cuando Milei se puso de pie y dijo, «Leandro, ¿puedes explicar estas contradicciones?», ese pecho comenzó a hundirse, porque los documentos que tenía en sus manos estaban a punto de exponer todos los detalles de las inconsistencias progresistas. Los salones del Instituto de Políticas Públicas respiraban esa atmósfera intelectual característica de los encuentros entre dirigentes que han definido el debate progresista argentino esa noche de agosto. Era una reunión que había generado expectación en círculos académicos durante días. Leandro Santoro, el político más articulado de la izquierda progresista argentina y símbolo del pensamiento social avanzado, se encontraría oficialmente con Javier Milei en el marco de un debate sobre modelos de transformación social. Los equipos de grabación estaban perfectamente dispuestos, la iluminación académica meticulosamente ajustada, y en el ambiente se respiraba esa tensión intelectual que solo generan los encuentros entre representantes de diferentes paradigmas sobre el progreso social en democracia. Leandro Santoro ocupaba su lugar en la mesa de debate con esa presencia académica que había perfeccionado durante 2 décadas como la voz más sofisticada del progresismo argentino. Su postura reflexiva característica, su gestualidad que había construido consensos progresistas durante años, y esa expresión que había articulado políticas de inclusión, defendido diversidad cultural y diseñado marcos normativos que definieron el avance social de una generación. No era solo un político más, era el símbolo viviente del progresismo como proyecto intelectual, el hombre que había demostrado que era posible mantener coherencia ideológica mientras se construía poder político real, el único dirigente argentino que podía reivindicar haber traducido teoría progresista en políticas públicas concretas. Frente a él, en la silla destinada para el intercambio académico, Javier Milei revisaba discretamente algunos documentos con esa tranquilidad que había caracterizado todos sus encuentros con figuras del establishment progresista desde que asumió la presidencia. Su presencia contrastaba notablemente con la sofisticación teórica del ambiente, gestos directos, una serenidad que parecía ajena a las dinámicas de construcción de consenso intelectual características del debate progresista. No parecía intimidado por estar en presencia del teórico que había sido considerado el cerebro del progresismo argentino. Si acaso, parecía genuinamente curioso por entender la coherencia real de un corpus ideológico que había sido presentado como el paradigma de la consistencia intelectual aplicada a la política. El encuentro había comenzado con toda la profundidad que exigía el formato académico del instituto. Santoro había desplegado su repertorio completo de autoridad intelectual. Las referencias a su formación teórica, las menciones a las políticas progresistas que había diseñado, esa mezcla de rigor conceptual y pragmatismo político que había perfeccionado durante 2 décadas de construcción de marcos progresistas para la Argentina moderna, era su oportunidad definitiva para demostrar ante el presidente que el progresismo no solo era intelectualmente coherente, sino que representaba el único modelo viable de modernización social en sociedades que aspiraban a la equidad y la inclusión real. Durante las primeras 2 horas, todo había transcurrido dentro de los parámetros esperados del debate intelectual de alto nivel, intercambios sofisticados sobre los fundamentos del progreso social, referencias especializadas a la experiencia internacional de políticas inclusivas, esa conversación erudita que caracteriza los encuentros entre intelectuales que han influido en la construcción de marcos normativos durante décadas. Santoro estaba en su mejor forma teórica, desplegando su conocimiento enciclopédico de literatura progresista, estableciendo conexiones entre teoría social y aplicación política, demostrando por qué el progresismo era exactamente lo que Argentina necesitaba para consolidarse como sociedad inclusiva y equitativa. Pero algo sutil había comenzado a cambiar en la dinámica de la conversación. Milei no estaba reaccionando como la mayoría de los interlocutores que habían debatido con Santoro durante su carrera. No expresaba la fascinación habitual por la sofisticación teórica. No hacía los comentarios protocolarios sobre la importancia de la coherencia intelectual. No caía en los patrones conversacionales que habían caracterizado miles de debates académicos con figuras de todos los sectores. Más intrigante aún, parecía estar tomando notas específicas sobre las declaraciones de consistencia progresista, como si estuviera documentando algo particular sobre las afirmaciones de coherencia ideológica.
La primera señal de que algo extraordinario estaba por ocurrir llegó cuando Santoro decidió desplegar su argumento más potente: el balance de 2 décadas de construcción de pensamiento progresista y su traducción en políticas públicas coherentes. Presidente, dijo Santoro inclinándose ligeramente hacia la mesa con esa seriedad académica que había precedido a sus análisis más influyentes sobre transformación social, creo que es fundamental que comprenda la coherencia intelectual que caracteriza al progresismo argentino, la forma en que hemos logrado mantener consistencia entre principios teóricos y aplicación política. Era su movimiento estratégico definitivo, el despliegue de credenciales de coherencia intelectual, la demostración de consistencia progresista, el tipo de presentación teórica que había convencido a universidades, think tanks y organizaciones internacionales de que Leandro Santoro representaba la síntesis perfecta entre rigor académico y aplicación política efectiva. El salón se cargó de expectación intelectual. Los académicos presentes se prepararon para escuchar una de esas disertaciones magistrales sobre progresismo que habían caracterizado las mejores intervenciones de Santoro en conferencias internacionales, y todos anticiparon ver cómo el presidente respondía a la demostración de coherencia progresista más sofisticada de la Academia Argentina. Pero lo que sucedió a continuación desafió todas las expectativas académicas. Milei cerró discretamente su carpeta de documentos, se acomodó en la silla y miró directamente a Santoro con una expresión que mezclaba respeto intelectual con algo que podría haber sido curiosidad empírica genuina. Leandro, dijo con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la intensidad del momento académico, me gustaría examinar esa consistencia con mayor detalle. ¿Podrías explicar algunas aparentes contradicciones entre tus declaraciones teóricas y tus posiciones políticas concretas? La pregunta cayó sobre el salón como una piedra en un estanque intelectual. En 17 palabras simples, Milei había transformado completamente la naturaleza del encuentro. Ya no era un teórico progresista educando al presidente sobre coherencia intelectual. Era alguien solicitando explicaciones sobre inconsistencias específicas entre teoría y práctica. Santoro sintió que el terreno familiar comenzaba a moverse bajo sus pies. En 2 décadas de carrera académica y política, rara vez había tenido un interlocutor que no aceptara las credenciales de coherencia progresista como argumento suficiente, sino que pidiera explicaciones sobre contradicciones específicas. Por supuesto, presidente, respondió Santoro recuperando su compostura académica habitual, el progresismo se caracteriza precisamente por su capacidad de mantener principios centrales mientras se adapta a contextos políticos específicos. La consistencia no significa rigidez, sino fidelidad a valores fundamentales. Comenzó a desplegar su arsenal de referencias más sofisticado, los marcos teóricos que había desarrollado, las políticas que había diseñado manteniendo coherencia conceptual, los momentos en que había defendido principios progresistas pese a presiones políticas. Milei escuchó atentamente, tomando notas ocasionales, y cuando Santoro terminó su explicación, sacó discretamente algunos documentos de su carpeta. Muy interesante, Leandro, dijo comenzando a revisar los papeles con la tranquilidad de quien consulta información verificable, pero me gustaría examinar algunas contradicciones específicas entre tus posiciones teóricas y tus decisiones políticas concretas. Comenzó a leer con la misma serenidad analítica que había caracterizado sus intervenciones más efectivas. Declaraciones sobre diversidad cultural. 2019. Argentina debe celebrar su multiculturalidad. Votación ley de cupos migratorios. Abstención. Justificación registrada. Necesidad de consensus político. Los primeros datos comenzaron a caer sobre el salón como gotas de realidad política. No eran ataques personales, pero estaban estableciendo un patrón de desconexión entre declaraciones progresistas y comportamiento político que contrastaba dramáticamente con cualquier definición estándar de consistencia intelectual. Posiciones sobre justicia de género, múltiples declaraciones sobre paridad real, bis, propuestas legislativas presentadas sobre equidad salarial, 0. Comisiones de género presididas o integradas durante tu carrera. Ninguna. Santoro ya no podía mantener su expresión académica serena habitual. Su rostro había comenzado a cambiar, mostrando por primera vez en décadas algo que podría haber sido incomodidad genuina sobre el escrutinio de su coherencia práctica. Declaraciones sobre política ambiental. Argentina debe liderar la transición ecológica.
Votaciones sobre proyectos de energía renovable. 47% de apoyo, 53% abstención por consideraciones de timing político. Milei continuó adoptando un tono más analítico, y lo más revelador son los patrones de declaración progresista versus comportamiento político real en tu carrera, comillas. Se dirigió directamente a Santoro, incluyéndolo en su análisis pero transformándolo de teórico coherente en objeto de evaluación. Leandro, cuando comparamos tus posiciones teóricas con tu registro de votaciones y propuestas legislativas, encontramos inconsistencias sistemáticas que cuestionan la narrativa de coherencia progresista. Regresó su atención a los documentos que había estado consultando. Análisis de consistencia ideológica, declaraciones progresistas versus comportamiento legislativo. Correlación entre principios declarados y acciones políticas, 34%. Estándar internacional para coherencia política, mínimo 75%. Santoro intentó recuperar terreno con una de sus tácticas intelectuales clásicas. Presidente, usted está aplicando una métrica simplificadora que no comprende la complejidad del proceso político democrático, las necesidades de construcción de consenso. Leandro, lo interrumpió Milei con una firmeza que nunca había empleado. Solo estoy aplicando métricas simplificadoras. Estoy usando los mismos criterios que politólogos internacionales utilizan para evaluar coherencia entre discurso político y comportamiento legislativo. Y entonces, algo en la expresión de Santoro cambió dramáticamente. La confianza intelectual que había estado proyectando comenzó a transformarse en algo mucho más frágil. ¿Me está acusando de hipocresía?, dijo con una voz que había perdido parte de su autoridad académica característica de inconsistencia intelectual. El salón se sumió en un silencio tenso. Los académicos intercambiaron miradas de incomodidad. El debate intelectual había comenzado a transformarse en algo completamente diferente. Milei mantuvo su tranquilidad. Leandro, no te estoy acusando de nada. Te estoy preguntando por las razones de las inconsistencias entre tu marco teórico y tu comportamiento político. Pero Santoro había comenzado a perder su compostura académica. Su voz adquirió un tono defensivo que nadie había escuchado en sus presentaciones intelectuales. 20 años construyendo pensamiento progresista, dijo con una voz que temblaba ligeramente de indignación intelectual. 20 años traduciendo teoría en política práctica. ¿Y viene usted con contradicciones? Las contradicciones habían tocado algo profundo en la identidad intelectual de Santoro. Era la primera vez en décadas que alguien cuestionaba no sus motivaciones progresistas, sino la coherencia entre su teoría y su práctica. Milei observó la reacción con una expresión que mezclaba comprensión con firmeza analítica. Cuando Santoro se calmó, él respondió con la misma tranquilidad empírica. Leandro, dijo con una voz que reflejaba respeto genuino por el esfuerzo intelectual, entiendo que estas observaciones pueden resultar incómodas. Pero si vamos a discutir progresismo, deberíamos poder examinar la relación entre teoría y práctica política. La respuesta calmada pareció impactar a Santoro más que cualquier confrontación. Su expresión se suavizó y por primera vez en la conversación, pareció genuinamente reflexivo en lugar de defensivo. Tal vez, dijo después de un silencio prolongado que pareció procesar décadas de construcción intelectual, tal vez he confundido sofisticación teórica con consistencia práctica. El resto del encuentro transcurrió en una atmósfera completamente diferente. Santoro había perdido la autoridad intelectual que había caracterizado toda su carrera académica, pero había ganado algo que parecía más valioso: la capacidad de cuestionar la relación entre sus principios teóricos y su comportamiento político real. Era evidente que había experimentado algo transformador, que sus certezas sobre la coherencia progresista habían sido sometidas a un tipo de escrutinio que nunca había enfrentado. Por primera vez en 2 décadas de construcción de autoridad intelectual, Leandro Santoro había sido confrontado no con hostilidad ideológica, sino con preguntas sobre la coherencia entre su marco teórico y su práctica política. No había sido atacado por sus valores progresistas, había sido invitado a evaluar si su comportamiento político estaba alineado con sus declaraciones intelectuales,
y eso resultaba infinitamente más desafiante para su identidad como pensador progresista. Y entonces ocurrió lo más revelador de toda la noche. Santoro se reclinó en su silla, alejándose ligeramente de la mesa de debate que había sido su espacio de autoridad durante décadas, y después de un silencio que pareció cuestionar 2 décadas de construcción intelectual, habló con una voz que había perdido toda la autoridad académica característica. Javier, dijo mirando hacia los textos progresistas que lo rodeaban, reconozco que estos datos plantean interrogantes serios sobre la relación entre coherencia intelectual declarada y consistencia política práctica. El salón se sumió en un silencio que parecía absorber décadas de construcción de autoridad progresista. Los académicos intercambiaron miradas de incredulidad. Leandro Santoro, el símbolo del rigor intelectual progresista, estaba comenzando a cuestionar la coherencia real de su propio proyecto político. Durante 20 años creí que tener un marco teórico sofisticado y principios progresistas claros era suficiente para considerarme intelectualmente consistente. Continuó Santoro, su voz adquiriendo un tono de autoexamen que nadie había escuchado antes en sus conferencias. Que la complejidad conceptual era sinónimo de coherencia práctica. Hizo una pausa, como si estuviera procesando información que había estado evitando durante décadas. Pero mirando estas inconsistencias entre declaraciones y comportamiento político, es difícil negar que hay una desconexión entre mi marco teórico y mi práctica legislativa. La admisión cayó sobre el salón como una revelación intelectual histórica. Santoro no estaba simplemente reconociendo errores políticos específicos, estaba cuestionando toda la premisa de que la sofisticación teórica garantizaba coherencia práctica. Milei escuchó esta reflexión con respeto genuino. Su respuesta fue constructiva. Leandro, lo valioso de esta conversación no es cuestionar tu compromiso progresista, sino examinar cómo el pensamiento político puede traducirse en acción más consistente. Durante las semanas siguientes al encuentro, algo extraordinario comenzó a suceder en los círculos intelectuales progresistas argentinos. Las transcripciones del debate, compartidas discretamente entre académicos, generaron reflexiones intensas sobre la diferencia entre sofisticación teórica y coherencia práctica. Los comentarios no celebraban la crisis de Santoro, sino que cuestionaban si el progresismo argentino había priorizado la elaboración conceptual sobre la consistencia política real. Santoro mismo, en una reflexión posterior que sorprendió a muchos observadores del mundo académico progresista, admitió en una entrevista con Nueva Sociedad: el encuentro con Milei me obligó a examinar la relación real entre mis principios teóricos y mi comportamiento político. Es momento de ser más riguroso sobre lo que significa verdadera coherencia progresista. 6 meses después del encuentro, Santoro había comenzado una revisión sistemática de sus posiciones políticas, implementando mayor alineación entre sus declaraciones progresistas y sus propuestas legislativas, estableciendo criterios más estrictos para evaluar la consistencia entre teoría y práctica en su trabajo político. Un año después, cuando un periodista de The Nation le preguntó a Milei sobre su impresión de aquella noche, su respuesta fue: Leandro representaba la confusión entre sofisticación intelectual y coherencia práctica. Esa noche se demostró que el verdadero progresismo debe medirse por la consistencia entre principios declarados y comportamiento político real. El legado de aquella noche transformó el debate sobre coherencia progresista en Argentina. Los nuevos intelectuales progresistas que emergieron comenzaron a adoptar criterios más rigurosos para evaluar la alineación entre marco teórico y práctica política, implementando mayor transparencia sobre las razones de las inconsistencias cuando éstas ocurrían. Y así, en los salones del Instituto de Políticas Públicas, se demostró que ninguna autoridad intelectual puede sobrevivir al encuentro con alguien que domina mejor los criterios para distinguir entre coherencia teórica y consistencia práctica. Esa noche, Leandro Santoro aprendió que cuando la sofisticación progresista se encuentra con la evaluación de consistencia práctica, la sofisticación descubre que necesita sustentarse en comportamiento político alineado. Y que en la era de la accountability intelectual, el rigor teórico debe complementarse con coherencia política demostrable. Porque al final, el espectáculo más grande no fue ver cómo Santoro defendía el progresismo intelectual,
sino ver cómo Milley transformó una presentación de coherencia teórica en una evaluación sobre la diferencia entre sofisticación conceptual y consistencia política real. Y esa evaluación escribió un nuevo capítulo en la comprensión argentina sobre el verdadero significado de la coherencia progresista. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la diferencia entre sofisticación teórica y consistencia política práctica, suscríbete al canal y comparte este video. Porque hay momentos en que las trayectorias más intelectuales deben enfrentarse a las evaluaciones más rigurosas, y ese momento ya llegó. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué opinas sobre cómo debería medirse realmente la coherencia en el progresismo político.